Bienvenidos a El Último Trastolillo, un maravilloso viaje en busca de la magia. Episodio 11. Las primeras nieves. El cristal sucio de la ventana apenas permitía ver a través de esta. Sin embargo, se podían apreciar los diminutos copos de nieve. Buscando tener la mayor claridad posible, se había instalado junto a la ventana y, ayudado por la corneja, procedió a rasgar las desgastadas cortinas para luego cortarlas de la forma adecuada. Con los retazos sobrantes, utilizando de manera precisa la punta de lanza que Lug le había obsequiado, fabricó un fuerte cordoncillo con las que unir las piezas, demostrando una habilidad extraordinaria, ya que la costura no era una actividad que le fuese ajena. Había pasado muchas tardes de invierno creando todo tipo de objetos de tela junto a su abuela, cuando su vida en la antigua chimenea era tranquila y apacible. Ahora tejía un nuevo atuendo que le sirviese para protegerse del frío incipiente que desde hacía ya varios días le anunciaban las blanquecinas montañas. Las primeras nieves hacían acto de presencia, lo que iba a dificultar su viaje notablemente. Les había tomado mucho más tiempo del esperado llegar a las faldas de aquella cordillera. Los terribles espectros les acechaban siempre que llegaba la noche, por lo que tuvieron que ocultarse durante varias jornadas en Ramales de la Victoria, última población antes de iniciar su travesía en busca del bosque mágico. Bóreas había comprendido que buscar refugio cerca del hábitat de los humanos les mantenía relativamente seguros, aunque esto generase nuevos desafíos. El contenido de la pequeña bolsa de hojas de hiedra continuaba menguando con extrema rapidez. Obligado a continuar, y después de habituallarse debidamente, emprendieron camino, justo cuando los primeros rayos de un sol de noviembre acariciaron los tejados de las casas. Pluma les guiaba de manera inequívoca. En ocasiones, el pequeño trastolillo había dudado de la efectividad de aquel conjuro de guía. Sin embargo, lo cierto era que el rumbo tomado les distanciaba considerablemente de la marisma, consiguiendo su primer objetivo: mantener el peligro lejos de los habitantes de esta. Según había narrado Lug, la niebla y la tormenta servían de vehículo al caos para trasladar el ejército de los fomorianos. Poco sabía el joven trastolillo de ese temible ejército, salvo que se trataba de criaturas primigenias que habían poblado el mundo de la magia cuando los primeros dioses, por alguna razón, fueron exiliados y condenados a desaparecer. Sin embargo, ahora regresaban, revividos por el caos, lo que contravenía todas las leyes que los dioses actuales impusieran para los seres que habitaban el mundo mágico cuando la gran isla fue destruida. Durante las 2 jornadas que estuvo ocultándose en el hábitat de los humanos, advirtió que la tormenta se había ido disipando y apenas era ya una bruma lo que llegaba hasta ellos. ¿Qué podía haber pasado? ¿Cuál era el motivo por el que aquella amenaza parecía desvanecerse? Barruntaba que tal vez el temible príncipe del caos hubiese cambiado sus planes. Desde su huida precipitada de la marisma, Bóreas había reflexionado mucho sobre sus opciones. Había comprendido que la frustración y la apatía no hacían más que perjudicarlo, y era evidente que reanudar el viaje, procurarse refugio y alimento, le sirvieron para distraer los malos pensamientos y recuperar el ánimo. Debía continuar. No podía entretenerse en divagaciones. Su aventura se tornaba más difícil a cada paso, y viendo que el clima sería más adverso de ahora en adelante, centrarse en la supervivencia era su primer objetivo. Lentamente, la nieve empezó a cuajar en el exterior del refugio de pastores en el que se encontraban.
La cabaña mostraba claramente signos de abandono, como si no hubiera sido habitada en años, tal vez siglos. Había sillas carcomidas por los insectos xilófagos, utensilios de metal oxidado, un candil con los cristales rotos, algunos cubiertos mugrientos y vajilla ajada. Latas con restos resecos de comida sobre el basal de la chimenea. Los alrededores lucían igualmente descuidados, con un corral de piedra para el ganado totalmente derruido y lo que alguna vez fue una pequeña huerta. No muy lejos de allí, un bosque de árboles no muy altos se abría paso hacia las montañas más rocosas. La puerta de entrada a la cabaña estaba bastante desvencijada. La choza estaba situada en un prado en suave pendiente, cubierto de un verde exuberante que se iba tiñendo de blanco a medida que la nieve comenzaba a cuajar sobre él. A pesar de haberse abrigado con ropa que se había fabricado, la nieve trajo consigo un frío abrumador que se acrecentó con la noche. Consciente de la posible presencia de los 3 seres espectrales que les acechaban desde hacía ya tiempo y sin humanos que impidieran su aparición, decidió colocarse próximo al hueco de la chimenea, puesto que este era el lugar que por costumbre le ofrecía mayor seguridad. Desde allí, y ocultos por las sombras, les resultaría fácil no ser vistos, permitiéndole al mismo tiempo vigilar las ventanas por si alguna extraña figura aparecía. En realidad, la decisión ocultaba un evidente sentimiento de nostalgia a tiempos que ya no regresarían jamás. Acurrucados uno junto al otro, Morrigan proporcionaba, con su cuerpo y sus plumas, un agradable calor al trastolillo, que hizo que se quedara dormido rápidamente. Las primeras horas de la noche transcurrieron en una tranquilidad absoluta. Poco después de que cesase la nevada, un cielo estrellado trajo consigo el intenso frío. Pequeñas ráfagas de viento hicieron que la nieve se alzara ligeramente en remolinos, golpeando los finos vidrios de la ventana. Esto despertó a nuestros amigos, descubriendo que algo ocurría en el exterior de la cabaña. Permanecieron inmóviles, apenas respirando para evitar ser escuchados. En el silencio de la noche, pudieron oír los pasos de algún ser andando sobre la capa de nieve, hundiendo sus pies en ella. Se oían murmullos ininteligibles, lo que indicó a Bóreas que no se trataba de un solo individuo y que tampoco se trataba de espectros, puesto que estos anunciaban su llegada con terroríficos alaridos. La claridad de la noche estrellada permitió ver desde su posición una figura que parecía humana, cubierta por un manto negro, cuyo rostro permanecía oculto por la sombra de la capucha con la que se cubría la cabeza. La situación comenzaba a poner nerviosa a Morrigan, incapaz de contener su inquietud, lo que la llevó a agitar las alas. Aquellas criaturas que se acercaban a la cabaña parecían intuir su presencia. De repente, una de ellas acercó su rostro a la ventana intentando ver a través del sucio cristal. Fue entonces cuando Bóreas pudo observar que esa criatura tenía una larga nariz aguileña y parecía estar olfateándolos. A la luz reflejada en su rostro, descubrió horrorizado que tenía la piel amarillenta, llena de protuberancias y una pequeña boca de la que sobresalía un colmillo filamentoso que se adhería al labio superior, acabando en una fina punta a la altura de la deforme barbilla. Bóreas identificó a la criatura. ¡Guasas! Eran las terribles criaturas de las que había leído en el cuaderno rojo. Unas manos sarmentosas que acababan en largas uñas arañaron el cristal, provocando un desagradable chirrido. Volvió a oír susurrar algunas palabras a otra de las guasas que había aparecido justo detrás de la primera, desplazándose con movimientos lentos. ¿No está la criatura?
Él dijo que buscásemos. Prometió sangre, pero no está. Sangre de infante, dijo la otra notablemente complacida. ¿Está dentro? ¿Puedes sentirlo? A Bóreas le dio un vuelco el corazón. ¿Era posible que aquellos horribles seres pudiesen sentir su presencia? Tomó a Morrigan de la cabeza y le habló muy bajito. Por favor, Morrigan, debes mantenerte en silencio. ¿De acuerdo, amiga? La corneja le miró como si no acabara de comprender. Entonces Bóreas miró los jirones de la cortina que había a sus pies y tomando uno de ellos, lo puso sobre el pico de Morrigan. Con sumo cuidado lo ató firmemente procurando no hacerle daño. Lo siento mucho, Morrigan, pero nuestra vida depende de que permanezcas callada. Bóreas guió a la corneja hasta el hueco de la chimenea y buscó por donde poder ocultarse de modo que no estuviesen al alcance de aquellos dos monstruos. Por suerte, casi al final del fuste, descubrió el saliente de un ladrillo que le serviría en forma adecuada. Tomó los restos de una de las muchas latas que había tiradas por la mesa con restos de comida ya resecos y mezclándolos hizo una especie de ungüento. El olor era nauseabundo, pero si lo era para él, también lo sería para aquellas criaturas. Una vez hecho, subieron al lugar elegido para ocultarse. Untó la entrada con la apestosa sustancia y permanecieron muy quietos. La puerta de la cabaña se abrió lentamente. Dos poderosos tarsos, como los de un ave grande, pisaron el sucio suelo. Acompasadas, con movimientos lentos y estudiados, las dos fieras chupasangres se adentraron en la estancia. Bóreas podía sentir sus pasos cerca y de improviso una de ellas asomó su cabeza, tratando de ver en la oscuridad de la chimenea con sus dos diminutos ojos cargados de ira. Bóreas abrazó a Morrigan muy fuerte, procurando que ésta no se moviese. La fiera y notoria nariz aguileña falteó el interior, pero al parecer el oloroso ungüento improvisado había surtido efecto. No hay sangre. La noche se acaba, susurró la otra Lumia, haciendo que ésta se retirara del hueco de la chimenea. No están. El bichito es escurridizo. Quedaron de repente los dos monstruos en silencio, inmóviles, escuchando los sonidos de la noche. Algo parecía ocurrir fuera de la cabaña. Bóreas temía que pudiesen oír su pequeño corazón que latía ahora acelerado por el miedo. Sin embargo, las lumias estaban atentas a otros sonidos. Fuera de la cabaña algunos ciervos caminaban cautelosos hacia el pequeño bosque. ¡Sangre!, dijeron en un profundo susurro las dos fieras, y esta vez precipitaron sus movimientos a gran velocidad y atropellando sus pasos por la estancia, salieron por la puerta en busca de sus presas. Nuestro pequeño amigo respiró aliviado. Había estado cerca. Sin dilación, retiró la tela que ataba el pico de Morrigan, regalándole una pequeña caricia que la corneja recibió con cierta sorpresa. Fuera, el sol del nuevo día empezó a asomar tras la montaña. Aún así, permanecieron un largo rato en lo alto de la chimenea, asegurándose que las terribles guasas no iban a regresar. Según fue avanzando la mañana, ese temor se empezó a disipar, aunque no del todo. Unos débiles gruñidos llegaron hasta ellos a través del hueco de la chimenea. Venían del exterior y estaba claro, no pertenecían a las guasas, lo que hizo que nuestros amigos salieran de su escondrijo, movidos por la incontrolable curiosidad. En el exterior la nieve casi se había derretido por completo. La pradera mojada estaba salpicada ahora de rodales verdes y blancos. Allí donde la pendiente empezaba a ser más pronunciada, alcanzaron a ver lo que parecía un bidón de plástico de color azul.
¿Cuál fue su sorpresa cuando éste se movió de pronto? Aquel objeto parecía tener vida. Salieron de la cabaña, recibiéndoles la claridad de un cielo radiante en el que pudieron distinguir a 2 buitres que volaban a gran altura. El bidón volvió a tomar vida. Bóreas subió sobre Morrigan y ambos volaron hasta el lugar donde se encontraba el artefacto de plástico. Cuando estuvieron junto a él, descubrieron que 4 peludas patas y un cuerpo igual de peludo salían de la boca del bidón. Un lastimero y agotado gruñido surgió del interior. ¡Socorro!, entendió en aquel gruñido el joven Trastolillo. Los 2 compañeros de viaje se acercaron aún más para tratar de entender la extraña escena que se presentaba ante ellos. ¡Hola!, gritó Bóreas para hacerse oír al otro lado de las paredes de plástico. El animal, asustado por el grito, se movió sin rumbo unos pasos más hasta volver a pararse. Cuando nuestros amigos se acercaron lo suficiente, descubrieron que se trataba de un osezno. Parecía tener la cabeza atrapada en aquel envase. Una vez más se puso de pie, asustado, y avanzó dando tumbos sin saber hacia dónde encaminar su huida. Llegó a la proximidad de un grupo de árboles de pequeño tamaño y allí volvió a desplomarse. Bóreas voló sobre la corneja hasta llegar junto al osezno. «Hola, soy Bóreas. ¿Necesitas ayuda?», dijo esta vez conteniendo la voz para no asustar al osezno. «Estoy atrapado, no puedo salir de aquí», contestó el osezno con desesperación. Sobre sus cabezas, los 2 buitres descendían planeando lentamente hacia ellos. «Vientos malos», graznó Morrigan, frase que Bóreas ya sabía identificar como una alerta de peligro. Las 2 grandes aves albergaban malvadas intenciones, no cabía duda. El Trastolillo se acercó más al depósito en el que se encontraba atrapada la cabeza del osezno. «Está bien, tranquilo. Voy a ayudarte a salir de ahí, pero tendrás que seguir mis instrucciones». El osezno apenas si respondió, aunque era evidente que daba su aprobación. Bóreas le indicó que tendría que hacer un pequeño esfuerzo por llegar hasta los árboles próximos. Él le indicaría el camino para que no tropezase. No muy lejos, el pequeño Trastolillo descubrió lo que estaba buscando: un árbol con 2 ramas en forma de horquilla que nacían casi a la altura del suelo. Dando indicaciones al osezno, hizo que éste llegase hasta el arbolillo. Y allí, y no sin esfuerzo, consiguió que colocase la cabeza en la horquilla que formaban las 2 ramas. Una vez hecho esto, le pidió que retrocediera tratando de liberarse de aquella trampa mortal. Pero el pequeño osezno acabó agotado. Apenas si entraba aire en el interior del bidón, lo que le impedía respirar con normalidad. Eso y el esfuerzo realizado durante la noche por librarse del bidón estaban acabando con sus fuerzas. Aquello no funcionaba. Tendrían que buscar una nueva forma de rescatarle. Volvió hasta la cabaña y en una de las muchas latas que había tiradas por el lugar, vertió parte del aceite que aún quedaba en el candil. Luego regresó junto al osezno. Embadurnó con el aceite parte del cuello y la cabeza del animal, lo que le llevó un buen rato. Una vez que todo estuvo listo, repitieron de nuevo la operación y no sin esfuerzo consiguieron esta vez sí liberar la cabeza del osezno. «Uf, pensé que no lo contaba», dijo aliviado el osezno. «Muchas gracias, criatura». Y se tumbó boca arriba, mirando a los 2 buitres que alzaban ya el vuelo de nuevo, no sin cierto fastidio, al ver que la que iba a ser su comida había sido liberada. «Me alegra haberte servido de ayuda. ¿Cómo has acabado ahí dentro?». El osezno le contó que había perdido el rastro de su madre. Al parecer, llevaba varios días sin probar bocado y el olfato le había llevado hasta los restos de comida que había en el interior de aquel bidón. Justo cuando estaba a punto de poder alcanzar tan ansiada comida, 2 monstruosas criaturas habían salido a toda prisa del interior de la cabaña, asustándole y haciendo que metiese la cabeza dentro del bidón mucho más de lo que se podía, quedando atrapado en él. Bóreas había escuchado atentamente la historia del pequeño oso.
Cuando terminó su relato, se dio cuenta de que el día ya estaba muy avanzado. No podía perder más tiempo. Antes de que llegase la noche, tendría que encontrar un nuevo lugar donde ocultarse. Debía proseguir su viaje. «Bueno, ha sido una suerte encontrarnos. Ahora debo continuar mi viaje», dijo Bóreas. «¿Tu viaje? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Puedo ir contigo?» No podía ir con él. El mero hecho de no volar le retrasaría demasiado, por no mencionar la cantidad de peligros a los que tendría que enfrentarse. No estaba dispuesta a volver a poner en peligro a nadie más después de lo ocurrido en las marismas. Definitivamente no lo llevaría con él. «Lo siento, este viaje debo hacerlo solo», contestó el Trastolillo, mostrando una firmeza de la que no estaba convencido. El Osedno quedó visiblemente afectado. Un incómodo silencio se apoderó del ambiente. Bóreas caminó hasta el lugar donde se encontraba Morrigan y subió sobre ella. Miró de nuevo hacia el Osedno, que permanecía sentado y cabizbajo junto al bidón que minutos antes había sido para él una trampa mortal. No podía dejar de sentir cierta lástima por aquel pequeño desvalido, pero trató de convencerse de que nada más podía hacer por él de lo que ya había hecho. Al fin y al cabo, le había salvado la vida. Lanzó un silbido. Pluma apareció ante ellos, enérgica y vivaz, dispuesta a seguir mostrándoles el rumbo hacia el bosque mágico. Una vez que ésta se puso en marcha, nuestros amigos iniciaron el vuelo tras ella, a través de la pradera, camino del pequeño bosque que daba paso a las cumbres rocosas. Cuando llevaban un buen trecho avanzado, Bóreas se giró para echar el último vistazo al Osedno. ¿Cuál no sería su sorpresa al descubrir que tras ellos, corriendo tan aprisa como le permitían sus delgadas y cortas patas, el Osedno les seguía, intentando mantener el rumbo que Pluma les iba marcando? Bóreas detuvo a Morrigan y regresó, sobrevolando al pequeño oso hasta posarse en el suelo frente a él, cortándole el paso. «¿Dónde crees que vas?», dijo Bóreas muy enfadado, haciendo que se detuviera. «Voy hacia el bosque. No puedes detenerme», contestó el Osedno procurando recuperar el aliento. «No puedes seguirme. Son muchos los peligros que me acechan. Si vienes conmigo estarás en peligro». El Osedno volvió a sentarse, cabizbajo y pensativo. «Yo solo quiero encontrar a mi madre. Si sigo solo, moriré de hambre». Un nudo se formó en el estómago del joven Trastolillo. Se le veía tan desvalido. El hecho de que aquel Osedno hubiese quedado huérfano provocaba en Bóreas una gran ternura. A fin de cuentas, también Bóreas era huérfano. «Está bien, puedes venir conmigo, pero solo hasta que encontremos un lugar seguro donde te puedas quedar». El Osedno, con renovado entusiasmo, se puso en pie. Sin duda aquella decisión retrasaría notablemente su visión de encontrar la magia, pero no podía permitir que el pequeño Osedno muriese en aquel lugar. Bóreas subió sobre el Osedno y, dando un poderoso silbido, llamó a Pluma, que llegó hasta ellos a toda velocidad. Cogiéndola, la metió en el hatillo. «Continuemos entonces. Tenemos que buscar un lugar seguro antes de que anochezca». Y así Bóreas, montado sobre el Osedno y seguidos desde las alturas por la corneja Morrigan, continuó su viaje. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó el pequeño Trastolillo mientras se acercaban a los primeros árboles. «No lo sé. Nadie me ha puesto un nombre». Tras pensarlo unos segundos, Bóreas dijo convencido: «Te llamaré Bidón. Bidón es un buen nombre», afirmó el Trastolillo orgulloso de su ocurrencia. «Me gusta, Bidón», exclamó satisfecho el Osedno. Y hablando animosamente sobre sus aventuras, los dos nuevos amigos se adentraron en el bosque. Esto ha sido El Último Trastolillo. Síguenos en iVoox, YouTube
y Spotify. Nos encontramos en el próximo episodio.